Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre, esta sección sobre genealogía judía de la mano de Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, pues vamos a seguir hablando de los nombres de los niños que nacen. Hemos hablado cuáles había que elegir y empezamos a hablar de cuáles no había que elegir o eran nombres que no eran apropiados, especialmente de niños. Y creo que nos quedó alguna cosita por comentar y luego seguiremos hablando de los nombres no apropiados para niñas, ¿verdad? Es correcto para concluir esta entrega. Y en realidad es de que los nombres también han tenido una evolución en el tiempo para efectos de cuáles son considerados como apropiados o no apropiados entre el pueblo de Israel. En la entrega pasada habíamos hecho un alto cuando hablábamos de Kidor. Y Kidor es un nombre por mucho interesante. Este nombre le da apertura a la disciplina que a mí me encanta, que es la onomástica judía. Pues bien, resulta que en la época talmúdica el primer onomasticista fue Rabbi Meir. Y esto lo asienta la Gemara en el momento en que se acerca él a una posada y es presentado él ante el posadero. Y al recibir el nombre del mismo, él dice: este lugar no me es conveniente porque la persona con su nombre me está indicando cuál va a ser mi suerte. Y quien lo recibió era precisamente Kidor. Así como su generación, así es él. Y Rabbi Meir vivía en una generación donde había muchísima violencia y un antagonismo real hacia el pueblo de Israel. Por lo tanto, se sintió agredido con el nombre de Kidor y desde ese entonces quedó asentado, ya estamos hablando en la era común, de que no era permisible el empleo de este nombre en el pueblo de Israel. Más adelante, en la historia, y ya saben que en la Biblia podemos hablar para atrás y para adelante, y este es el caso de Sisera, es un personaje muy importante, pero él se ubica en el siglo XII antes de la era común, de tal manera que pues no es tanto más adelante como más atrás. Sisera aparece en el libro de Jueces, en el capítulo 4, en el versículo 2, y Sisera fue una persona que combatió fuertemente contra el pueblo de Israel. De hecho, fue comandante del ejército de Hazor, que en ese entonces era la ciudad más poderosa en el reino en Canaán, y fue enviado por el rey Javín a pelear en contra de los israelitas. Y es muy conocida la pelea que tuvo con Barak, donde pues no le fue nada bien a este personaje, y al ir pues en retroceso, cae en manos de Yael, quien lo invita a tomar un poco de leche, y después de que cae dormido Sisera, es muerto por la propia Yael. Creo que también aquí andamos con temas de nombres que pudieran ser un poco complicados dentro del área femenina. Pero por lo pronto el caso de Sisera es un nombre que no es recomendable, pues por la misma historia. Tenemos el caso también de Senaquerib, que bueno, difícilmente encontraremos hoy en la calle a alguien que se llame así. Sin embargo, es importante conocer esta figura por cuanto a que aparece en el libro de Reyes, en el segundo tomo del libro de Reyes, en el versículo 13 del capítulo 18. Este personaje ya corresponde más hacia el siglo VIII, y Senaquerib fue el rey de Asiria que invadió el reino de Judá. Y esto pues no fue precisamente muy bueno, porque Senaquerib fue una de las personas que realmente tuvo un conflicto constante al pueblo de Israel, y no fue precisamente una figura que recordemos con mucho cariño los judíos. Más en un tema ya acercado hacia la música, si nos recordamos un poquito de Verdi y de la famosísima ópera de Nabucco, pues a pesar de la belleza de la obra, podemos bien citar que el nombre de Nabucodonosor es un nombre que tampoco es aceptable en el pueblo de Israel.
Y esto pues es evidentemente producto de que no fue precisamente el mejor personaje en nuestra historia, más aún que desafortunadamente por él y sus acciones es que fuimos expulsados y el templo también fue destruido en su época. Otro de los casos de nombres no muy convenientes es el caso, por ejemplo, de Amán. Amán se trata, para aquellos oyentes que conocen bien del judaísmo o quienes sean judíos, sabrán perfectamente que es una figura que la conocemos en la época de Purim, que es prácticamente lo que en el hemisferio norte conocemos ya como la primavera. Y Amán es un personaje que conocemos desde el siglo V antes de la Era Común y aparece en el libro de Esther, en el capítulo 3, en el versículo 1, y era pues uno de los oficiales más altos en la corte del rey Asuero, que era el rey persa de 127 naciones, ni más ni menos. Pues bien, Amán provocó un decreto en contra del pueblo de Israel y este decreto era la destrucción total del pueblo. Es por mucho la figura de ese entonces más odiada de la historia. Ya nos acercaremos un poco más a los días actuales y tendrá una competencia bastante cercana a Amán. El otro nombre que tampoco es del todo recomendable es el nombre de Tito. Tito es un nombre naturalmente no judío, no hebreo, y por lo tanto diríamos, bueno, ¿qué relación tiene esto con el pueblo de Israel? Pues bien, Tito, al ser prácticamente un hipocorismo, porque resulta ser un nombre afectivo, por ejemplo, de una persona que se llame Alfredo, Alfredito, le llegan a decir en algún caso Tito. Y en este caso, Tito, que aunque tiene una raíz, como ya lo había yo dicho, no judía, porque es griega, proviene del nombre Titán y se refiere a una persona que es grande de tamaño y de poder. Y así lo fue Tito. Tan es así que Tito, en la época ya moderna, ya dentro de la Era Común, en el primer siglo, provoca la expulsión del pueblo de Israel y naturalmente, de manera previa y triste, provoca también la destrucción del segundo templo. Esto es en cuanto a los nombres de la antigüedad, pero pudiéramos bien hablar de que hay nombres que en la actualidad no son realmente muy aceptables. Y este es el caso, por ejemplo, del nombre de Adolfo, que en sí mismo no tiene absolutamente nada de malo, pero la sola asociación con el tirano germano, de cuyo apellido quiero borrar y no ni siquiera expresarlo, en el siglo XX, pues le hace una competencia realmente muy fuerte a aquel Amán al que hablábamos hace unos minutos. Esto viene a tener mayor vigencia en la medida en que va avanzando la historia, porque si bien lo estoy diciendo en nuestros días, también tenemos nombres como, por ejemplo, del siglo XVII, el nombre de Bogdan, que es el primer nombre de Khmelnytsky, quien fuera uno de los cosacos que hizo mayor destrucción en los judíos de la Europa Oriental, pues es un nombre que tampoco se procura, más aún que el nombre de Bogdan proviene de la raíz hebrea Boged, que significa traidor. De tal suerte que sí, debemos ser muy cuidadosos en la manera en que vamos escogiendo los nombres para nuestros hijos y, por encima de todo, su significado. ¿Y por qué me refiero al significado? Porque en el caso de las mujeres, pues se pone a veces con un poquito de ligereza los nombres, pero no se considera realmente qué hay detrás de ello. Por ejemplo, en Israel ha sido ya muy común el poner el nombre de Bosmat. Y Bosmat es un nombre que, pues como los que estamos analizando en este momento, no son de los nombres que son realmente recomendables. ¿Y a qué se debe que Bosmat no lo sea? Pues bien, vamos a decir que Bosmat es un nombre que proviene del arameo y que si bien significa perfumada o de un dulce olor, por la palabra hebrea Bosem, en la Biblia aparece Bosmat como la esposa de Esau en el libro de Bereshit o Génesis en español, en el
capítulo 26 en el versículo 34, pero también es una de las hijas del rey Salomón. No es tanto por el tema de las hijas del rey Salomón, sino en todo caso por ser la esposa de Esaú, que se considera en el pueblo de Israel como un malvado. Es por ello que Bosmat es un nombre que no deberíamos de invitar a nuestras hijas a portar. Existe también el nombre de Mahalat, que para aquellos hebreoparlantes van a entender plenamente que a la sola expresión del nombre, pues nos queda la idea de que nunca debemos de ponerle a una mujer. ¿Por qué? Pues porque Mahalat significa enfermedad. Y este personaje, Mahalat, aparece también en el siglo XVIII antes de la era común, en el libro de Génesis, en el capítulo 28, en el versículo 9, y es, pues ni más ni menos, que la propia Bosmat. Esto es, Bosmat tenía dos nombres, y Mahalat es uno de ellos. Es muy curioso el hecho de que encontremos en una misma persona dos nombres y que por lo tanto, al ser la cónyuge de un personaje que no es precisamente lo mejor y que el significado del propio nombre indique enfermedad, pues procuremos que este nombre no sea aplicado a las mujeres. Otro de los nombres que es realmente complejo en el caso de las mujeres es Lilith. Y lo aclaro la T al final porque pues sí tenemos muchas mujeres con el nombre Lili que no tienen necesariamente una conexión con aquel personaje que al final de su expresión tiene la T. ¿Y por qué no es recomendable este nombre? Bueno, pues aquí ya es un poco más cabalístico. ¿Y por qué? Miren, el nombre Lilith tiene una raíz asiria y babilónica que significa que proviene de la noche. Y en toda la literatura bíblica y en el propio esoterismo judío encontramos que todo el tema diurno es viril, mientras que todo el tema nocturno es femenino. Y quien representa todo el tema nocturno y oscuro es Lilith. En el folclore antiguo de los pueblos semitas se hablaba de que este personaje era un demonio femenino, que de hecho fue la primera esposa de Adán, que aparece ella naturalmente antes de la creación de Eva. Esto es un tema bastante complejo en su análisis y pues Lilith como tal es tan poco recomendable que existe la costumbre de que cuando se tiene que expresar esta voz, se tiene que deletrear, de tal manera que el nombre que hemos analizado estos últimos segundos ha sido L-I-L-I-T. Y pues para ir concluyendo tenemos 5 nombres más que me gustaría compartirles. Uno de ellos es Cosbi. Cosbi es una figura que fue bastante compleja en la época bíblica, por cuanto que ahí encontramos en ella una actitud de, vamos a decir, de desparpajo y de desprecio a las normas sociales y a las normas correspondientes de la época. Y eso hace que Cosbi no sea recomendable. El caso de Orpá también aparece, por cuanto a que Orpá es tal vez un personaje un poco obscuro para mucha gente. Orpá aparece reflejada en el libro de Ruth, pues ni más ni menos que Orpá, junto con Ruth, aparecen en un momento histórico fundamental para el pueblo de Israel. Esto sucede en el siglo XII antes de la era común y como lo decía, este nombre aparece en el libro de Ruth en el primer capítulo, en el versículo 4, y Orpá era una mujer moabita que estaba casada con Gilión. Gilión era un israelita de la zona de Belén que había sido pues forzado a sufrir hambre en su tierra natal y por lo tanto inmigró hacia Moab con sus padres, Elimelech y Naomi, y con su hermano Mahlón. Mahlón se casó con una mujer moabita, que en este caso fue Ruth, y la situación es que entre Ruth y Orpá hubo una gran
diferencia entre unas y otras. Porque cuando el hambre se endureció y cuando perdieron naturalmente en circunstancias pues no muy agradables cada una a sus maridos, emigraron hacia lo que iba a ser la tierra de Israel. Y entonces hay un capítulo donde Naomi les dice que ella ya es muy vieja para tener hijos que puedan casarse con ellas y que por lo tanto lo mejor sería que regresasen a sus casas. La relación poco común de las nueras con su suegra era de una cercanía total. Mientras que Ruth declaró su amor no solo a Naomi, sino también al pueblo y a las leyes y al Dios de Israel, Orpá dio la vuelta, dio la espalda y regresó hacia su familia. Este nombre Orpá significa eso, que mueve uno el cuello y da uno la vuelta. Y por lo tanto, Orpá, al rechazar el formar parte del pueblo de Israel, es invitada a no ser pues uno de los nombres de mayor frecuencia en el pueblo de Israel. El caso de Jezebel, que en español acostumbramos a decirle Isabel, es un nombre que no es muy común. Y miren que Jezebel o Isabel es absolutamente común en nuestros pueblos de habla hispana. Sin embargo, nosotros los judíos tratamos de no utilizarlo porque Jezebel fue una mujer realmente muy difícil. Aunque el nombre significa castidad, este personaje que aparece en el libro de Reyes 1, en el capítulo 16, en el versículo 31, y corresponde al 9º siglo antes de la era común, fue realmente, pudiéramos decirlo, terrible. Toda su actuación fue muy difícil y terminó con una muerte poco agradable al ser comida por perros. De tal suerte que Isabel pues tampoco hemos de recomendarlo. Tenemos finalmente a Ataliá, y Ataliá es el nombre de la única reina. Esta es parte de una pregunta interesante que podríamos hacerle a los estudiantes. ¿Cuál fue la única reina en la época de los dos reinos de Israel, el reino de Judá y el reino de Israel? La única reina fue Ataliá. Y Ataliá se distinguió por su dureza e inclusive por su crueldad en sus decisiones. Y no es pertinente poner a ninguna bebé que es tan tierna un nombre que estamos seguros que no le va a acompañar muy bien, porque así como lo hemos dicho, el nombre es fundamental en la vida de una persona. Al final del libro de Samuel se dice que como su nombre, así es él. Y así como su nombre, el significado del mismo, así es mucho del destino de una persona. Esto es por lo que debemos de procurar poner nombres que sean los correctos y evitar aquellos que estimamos no apropiados. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece muy bien, aunque te diré que algunos de los nombres que me mencionabas no solamente no los ponen los judíos, sino creo que nadie hoy en día llama a un niño Nabucodonosor o Sennacherib. Pero bueno, digamos que es poco práctico, aparte de sonoramente complicado. De todas maneras, ha sido una lección magistral de todo lo que no hay que hacer y seguramente esto no va a restringir en nada porque tan solo en la Torá podemos hallar miles de nombres que sí son aptos y también miles de nombres fuera de la Torá que no van a tener ningún conflicto, por lo cual invitamos a todos a tomar en cuenta estas recomendaciones. Muchas gracias por habernos atendido, Alejandro. Gracias, un abrazo. שנתן לו אלוהים ונתנו